¿Y qué tenemos? ¿Qué sabes? ¿Qué información traes cargada? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos. ¿Cómo me gusta esta parte, Charlie? Se instaló y quedó y siempre sorprende. Muy pero muy buenas tardes. Estamos arrancando Que Vuelvan las Ideas. AM530 la radio. Hasta las 6 de la tarde compartimos estas y otras historias también. Después de la Marcha de las Madres en Plaza de Mayo, 4:15, estamos arrancando. Bueno, con mucho para contarles, insisto, y también para analizar, para tratar de ver si las cosas que están pasando se le puede agregar alguna nueva pregunta, algún nuevo enfoque o alguna nueva pregunta, y que hay un montón, hay mucha cosa para acompañarnos en la tarde. Hola Luis Pablo Giníger, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Pablo Caruso? ¿Todo bien? Todo bien, y te sumo, falta cada vez menos para las elecciones, lo cual me pone contento. Yo pensé que iba a decir, falta para cada vez menos para el Mundial. Yo también pensé lo mismo. Sí. Falta ¿Sabés cada lo que hay? Todo lo que hay que transitar para llegar al Eso Mundial. es cierto. Y antes hay que ganarle además a Independiente Rivadavia y Mendoza, ¿no? Hay un montón de problemas. Tenemos la definición de la sub-20. Después, por supuesto, está todo lo local, ¿no? Pero en términos de selección, tenemos después el sorteo en diciembre. Pero me llevas al fútbol, ¿eh? Sí. No, ahora te traigo de vuelta. Digo, por la charla previa. No, por la charla previa antes de entrar al aire. ¿Viste cómo son las cosas? Ay, me perdí. Bueno, me perdí. Hola Néstor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? Buena jornada. Igualmente. Gabriela Radich está camino a Puerto Madryn. Así ¿no es. Sí, estará eligiendo algún festival, algún alfajor, alguna cosita. La remera, ¿le mandaste Yo los le pedí detalles? una camiseta del Deportivo Madryn. Bueno. Ojalá me la traiga, que sí, pueda. Ojalá. Le diste el detalle, todo, porque se va a olvidar. El talle y el detalle le di. Bueno, muy bien. Sí, que perdió la final del ascenso, ahora puede participar y sigo en el fútbol. Hay algo que estoy haciendo mal y no me doy cuenta qué. Me pongo en el reducido, estaba participando en el reducido, así que a lo mejor asciende. Claro. Bueno, antes que todo, me parece importante para aquellos que tengan ganas de escucharlo reflexionar al señor Néstor Restivo en su hábitat natural, que es China, porque hay en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿a qué hora dijiste, Néstor? Claro, lo anunciamos ahora porque si no el que está interesado no va a llegar hoy, ahora, a las 6 de la tarde, el que ande cerca del Centro Cultural de la Cooperación, en el primer piso, en la sala González Tuñón, se va a proyectar la película Return to Dust, o Dust, Regreso al Polvo, sí. Que es... Yo la vi, la película, es muy reciente, es de estos años de China, y muestra una China completamente diferente al esplendor de Shanghái, a la modernización, a los fuegos de artificio, a esa cosa monumental que ha hecho China en los últimos años, sino que muestra la realidad rural con mucha pobreza y cómo hizo el gobierno y el Partido Comunista de China para superar las situaciones de extrema pobreza. Y es un drama romántico, pero que muestra esa realidad. Es muy interesante, y además va a hablar Mila Wang, que es una académica de la Universidad del Cine de Beijing, que está acá en Argentina porque su especialización es el cine argentino. Es increíble lo que sabe de nuestro cine. Está haciendo una estadía de unos meses. Y voy a hablar yo junto a otros colegas del tema de China y la pobreza. Así que el que quiere ir a Corrientes... Corrientes 1543, y de paso te digo, es una hermosa sala para ver cine. Sí, la sala González Tuñón es muy cómoda además. Muy lindo, muy buen sonido, muy buena visión. ¿A qué hora es esto? Hoy a las 6 de la tarde. Entonces, esta película china, el que quiere ver esta realidad china y cómo hicieron para superar la pobreza, vamos a estar ahí a las 6 de la tarde. Muy bien. Mi hijo más chico está resolviendo fracciones, está aprendiendo fracciones, y hoy tenía un ejercicio que era resolverlo mentalmente. Y entonces en un momento se le complicó y yo le dije, hijo, no tengas miedo de usar los dedos, si sirve, está bien, vale usar los dedos. Entonces yo digo, a las 6 de la tarde empieza la película... Y que vuelvan, termina ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. O sea, es una invitación que implica dejar de escuchar el programa. No, porque yo voy a participar en el debate posterior. Yo ya vi la película, entonces si llego unos minutos tarde... primero es la película y después el debate. La película y después el debate. Está muy bien. Me quedó una duda. ¿Quién ayuda a Jano con las fracciones? Si es que necesita ayuda, pero bueno. Para hacer tarea, para acompañarlo. Es un mimo y también es una ayuda. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Sabés fracciones? Sí, me di cuenta que sí. Esa era la pregunta en realidad. Sé más de lo que recordaba saber. Pobres mis hijos. Conmigo no, con matemática no van a ninguna Sé más de lo que me acordaba, Luis Pa. Y mira que ahora hacen las cosas de otra manera, ¿viste? Pero bueno. Sí, yo tampoco sabía la anterior, así que... a ver... Cagate risa que Emma tuvo que hacer noticia. Estaba viendo el género noticia y empezó Volanta Copete.
Yo decía, sí, esto lo sé, esto lo tengo. Bueno, a ver, algunas cosas que están pasando a esta hora. En principio, yo creo que debe haber algún gerente del Tesoro estadounidense, de los que tienen la maquinita de imprimir dólares, al que le dieron la orden. Vos, cuando nosotros te digamos, vos imprimí y mandale para Argentina, que a esta hora de estar diciendo, che, pero esta gente juega en serio. O sea, esta gente pulsa en serio el dólar. No sé si estamos preparados para esto. El dólar sigue subiendo, a pesar de la decisión del Tesoro, porque ustedes acuérdense que lo primero era no tanto cuánto van a poner, sino el hecho que estaban dispuestos a intervenir desde el Tesoro estadounidense en el mercado de cambio argentino. Y con eso se suponía que alcanzaba. ¿Por qué? Dice, bueno, está Estados Unidos que tiene la maquinita. Es como si vas a jugarle una pulsera a Superman. ¿De verdad? ¿Le vas a jugar una pulsera a Superman? Está bien la figura, sí. Y los argentinos estamos haciendo cola para pulsearle a Superman, ¿entendés? Y no sé muy bien cómo están tomando esto, cómo están leyendo esto, pero lo cierto es que hay un consenso generalizado entre los grandes actores, pero también hay una pulsión minorista, de que este dólar está barato y que no va a durar para siempre la intervención, y entonces es un buen negocio ir a comprar dólares baratos. Insisto, el que puede, la gran mayoría, lo que le pasa ahora con el dólar, de clase media baja hacia un poquito más, es decir, quien tiene algún canuto de dólares, lo que dice es, che, que suba un cachito para venderlos y hacer mejor negocio para pagar las cosas que tengo que pagar en el mes. Sí, no, y además que el dólar esté bajo tiene una cantidad de implicancias directas para la economía, que en realidad a buena parte de la población lo que hace es complicarle la posibilidad de tener laburo. En concreto es eso, independientemente de si le quedó algún canutito de alguna vez y lo puede vender. Con lo cual pero muy interesante la figura de la pulseada con Superman, porque en realidad, para intentar pasar en limpio la perversión a la que nos está llevando el gobierno, lo único que le interesa es capear el mal tiempo, como suele decirse, intentar mostrar estabilidad, ir de cara a las elecciones, sin pensar en que todo esto tiene consecuencias reales o sea, claro. no se está deteniendo en pensar, es la entrega del país, no tenemos la letra chica del acuerdo, quedémonos solo en la deuda, supongamos que es solo la deuda y no la entrega de los recursos naturales y todo lo demás. Bueno, esa es la forma en que vos vas a lograr tener más dólares, produciendo en tu país. Si querés, gracias a los recursos naturales, pero si los regalás... otra vez dólar barato para hacer negocio, etcétera, etcétera. Pero dura muy poquito eso. En el mejor de los casos, supongamos que dura. Hasta acá 80.000 millones de dólares viene durando, claro, que son todos los dólares que se fueron poniendo para tratar de sostener ese dólar bajo. Eso es. No está, este fragmento no lo tenemos, pero vieron que hay un momento en que Feynman ayer, que le hizo una muy buena entrevista a Javier Milei, hay que decirlo. Desde su lugar, con su ideología, pero bueno, preguntó. Porque Feynman es gorila, Feynman es medio facho. Si ustedes quieren, después los gradientes los vamos discutiendo. No, está bien, hasta ahora vas bien. Pero no es gorila, medio facho. Pero no es boludo y no es un arrastrado y está obligado a representar a su audiencia. Está obligado a representar a su audiencia. Entonces no se va a dejar manosear como hacen con Jonathan Viale o como hacen con Anhelo o como hacen con Majul. Sí. No cumplen la misma función. No, y cuida su capital, que es el mismo. Su audiencia. Claro, es su audiencia y el respeto que esa audiencia le puede tener a él como periodista. Que lo respeta por odiador al kirchnerismo, lo respeta por gorila, lo respeta por medio facho, pero no lo va a respetar por dejarse tratar como un salame. Y Milei en varios momentos medio que lo fanfarroneó. Sí. Lo paró en seco. Y después ahí está el otro elemento que es, bueno, también es parte del círculo de un sector del poder económico de la Argentina que también está midiendo a este momento del propio gobierno. Y hay un momento que esa parte que Milei lo corre y le dice, bueno, al final vos sos marxista, conmigo no, le dice, ¿no? Es el conmigo no varones del gobierno de Milei. Y Milei dice, te lo estoy diciendo de que arrancamos la nota. El compromiso es geopolítico, el acuerdo es geopolítico. Y se toma como, Feynman, es como si fuera una negativa a la idea de que estás entregando soberanía. Corregime, Néstor, sos el especialista, pero a mí me parece que Milei está ratificando que efectivamente se trata de eso. Porque ¿qué es un acuerdo geopolítico con Estados Unidos? Sí, igual también, recordemos, ¿no?, lo del caso de Feynman con el conflicto en Medio Oriente. Él está no sé si sigue, pero está con la bandera de Israel en el escritorio. Es decir, que él también tiene una mirada
Feynman digo, en la cual la alianza con Estados Unidos y con Israel está dentro de su radar ideológico. Ahora, aún así, dentro de eso, no participa de muchas de las cosas que le dijo ayer Milei, le contradecía. O sea que también dentro de ese espacio ideológico hay contradicciones. Seguro. ¿No? Pero si Feynman le hace la pregunta por el temor de un sector de la sociedad que cree que el intercambio es te entregamos soberanía, recursos naturales, bases, puertos, etcétera, etcétera. Si Feynman se lo pregunta es porque hay un sector de su audiencia que eso entró, que esa preocupación está. No sé cómo se pondera. Ahora, insisto con esto, la respuesta de Milei, cuando Milei quiere dar una respuesta negativa a eso, nunca dice que no, hubo un momento experto en la nota, porque Feynman le dice, dígame, sí o no, cuando le digo que va a haber puertos y bases a Estados Unidos. Y Milei dice, no quiero contestar eso, es un momento muy experto, sí. no te quiero contestar. Pero la respuesta es un acuerdo geopolítico, engloba la idea de que si Estados Unidos en tu acuerdo geopolítico te dice, mirá, la explotación de esos recursos va a ser para empresas estadounidenses que están aliadas con nosotros y vamos a necesitar una base, eso es un acuerdo geopolítico. Bueno, ayer recordábamos y escuchábamos la reflexión también de... O sacar a China. De Melconian, ¿no? Hablando de colonialismo. Uno dice, ¿cómo? Este tipo ahora habla de colonialismo. Bueno, ¿por qué? Porque la derecha, y no digo que Melconian lo sea, pero la derecha nacionalista, y tampoco digo que Feynman lo sea, dentro del nacionalismo de derecha también hay una cuestión de soberanía. O sea, la soberanía, digamos, puede entrar en cualquier cabeza, menos la de Milei, que es un tipo que no tiene idea de patria, de soberanía, pero es bastante amplia como para que distintos sectores se espanten ante la posibilidad que Argentina regale tanto, seas de izquierda, de derecha. O sea, en ese espectro, digo, hay muchos que se asustan por la cuestión de entregar recursos naturales en el marco de un juego político o geopolítico, como decís, en el que Milei está tan activo, ¿no? Quizá el momento donde peor la pasa Milei, o por lo menos lo que más se mostró de cuando peor pasa Milei en esta entrevista, es el momento de yo no soy economista, ¿no? Vamos a compartirlo, dale. El 80% apenas si puede llegar a fin de mes. Y el 60%, 70% llega al día 20. A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento sí, con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. Bueno, hay muchas cosas acá, ¿no? Primero lo torea feo, le dice, a ver, dígame, lo apura feo, y Feynman no se come esa. Está ahí para responder, no para preguntar. No se come esa. Después hay una cosa muy toc de Milei, porque le da la etiqueta especialista en crecimiento económico, no pareciera con o sin dinero, esté aplicando bien. Y lo corrige, le dice, no, el eslogan es este, ¿no? Como la etiqueta es esta. Yo creo que hay un problema anterior. Trasciende porque Feynman se le para, trascienden porque a Milei lo agarra un poco a contramano y se pone muy nervioso, pero el problema es anterior. Es un presidente en campaña, en un medio amigo, que le dice, che, el 80% de la gente no llega a fin de mes, y el presidente economista en campaña le dice, y a ver, ¿cómo hago entonces? Está reconociendo que no tiene una respuesta alternativa al padecimiento de la gente, y le tira la pelota al periodista, le dice, a ver, decime qué hago. Claro, no, en realidad porque de dónde viene también, ¿no? Milei lo que hace es ratificarse en su rumbo. Lo que dice Milei, lo que viene diciendo Milei es la forma de salir es que sigan aguantando los argentinos y las argentinas porque el rumbo que yo estoy llevando termina bien. Este cuento termina bien, hay que aguantar ahora. No, pero Feynman le dice, bien. Sí, bueno, mirá y Feynman que le dice, bueno, claro, y entonces, no bueno, va. pareciera decirle, bueno, ¿qué alternativa? Si no es esta, estoy defendiendo a Milei, mi lugar es yo lamentar. Estoy sorprendido. Quiero que me aplaudan, quiero que me aplaudan, pero para tener la lectura desde mi punto de vista completa de lo que pasa en este segmento, en realidad Feynman le habla de la urgencia. Y Milei le dice, bueno, no, la urgencia hay que bancársela. Pero espera, no le habla de la urgencia. Después de un año y medio de porque aplicación Feynman de no eso... le discute que puede llegar a terminar bien y que el déficit cero y todas esas cuestiones. Esas no se las discute. Lo que Feynman le discute es, bueno, pero ahora el 80% de la gente no llega a fin de mes. ¿Cómo hacemos? Y bueno, Milei se clava en hay que aguantar de una u otra manera, ¿no? Entonces le dice, bueno, decime vos cómo se hace. Entiendo el punto. De una pésima manera y le cayó tan mal a Feynman que le dice, bueno, el especialista en crecimiento con y sin dinero, que es una pavada, sos vos.
Yo insisto que no es un muy buen momento de campaña para un presidente economista que diga, mirá, no hay otra. Porque el sentimiento de la gente en la calle, lo dicen... Coincido. Lo dicen consultores y dirigentes políticos de todo pelaje, lo determinante termina siendo la micro, que es lo que le está pasando a la gente. Provincia de Buenos Aires, muy herida en su esquema productivo, y pierde como pierde por 15 puntos el 7 de septiembre. Por supuesto, además eso de que la gente aguante no existe. ¿Qué quiere decir aguanta? Morite de hambre, no poder pagar el alquiler, no, eso no existe, no es una opción real. Con lo cual coincido 100% con vos, que encima eso se plantee en campaña, suena una locura, ¿no? Bueno, es muy llamativo porque Milei debe sentirse muy confiado. ¿Por qué va a una nota así y hace tan mala performance? Casi bueno, que necesita ampliar un poco, ¿no? Si siempre va con Majul o con los otros que mencionaste, capaz que acá espera recuperar un poco dentro de ese espectro ideológico, avanzar un poquito más con gente que no es tan olfa, digamos, y que pueda agarrar un voto más, ¿no? Él, bueno, a partir de la caída de Sperr, él se puso más, y de lo de Karina también con la SCOIM y demás, capaz que no pensaba una campaña donde él se jugara tanto él mismo al frente de una campaña que parece casi presidencial. No, capaz sí, estuvo armado así, Néstor. Pero yo pienso que él, si hubiese sido otro el escenario, él estaba más de atrás y dejaba jugar a los candidatos a diputados. Pero bueno, no tiene más que él ponerse la campaña al hombro y salir a decir lo que sea. Y es un tipo que sabemos que tiene mucho problema para fundamentar, para ratificar lo que está haciendo. Él tiene un libreto y no se sale de eso. Sí, que en un momento le funcionó, en un momento de la sociedad, pero hoy se desnuda como muy corto el presidente, claro, ¿no? Como muy corto. Corto incluso de alternativas para mejorarle la vida a la gente. No, yo decía, el esquema electoral lo decidieron expresamente así, es decir, no fueron acuerdos en distintas provincias y tienen candidatos que... Fargosi es el candidato uno en la Ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza, Alejandro Fargosi. ¿Quién? Es un mal candidato, a quien lo conoce es un mal candidato, pero no lo conoce nadie a Fargosi. Nadie lo conoce a Fargosi. Está obligado Milei a salir a la cancha. Quizá creían que el momento iba a ser otro, no tengo claro. O se las creen todas, ¿no? El mini piqui cree que es no sé, cree que es Robert Duvall en El Padrino, qué sé yo, no sé. Sí. Es el consiglieri. No, y ahora ni siquiera lo tiene Spert, que era quizás de los pocos, con la línea que tiene Spert, de los pocos en los que podía apoyarse una campaña de las características que la imaginaba la Libertad Avanza. Que también, ¿no? Era un mal candidato, ¿no? Era pésimo candidato, pero bueno, para el sector al que apuntan ellos, qué sé yo. Bueno. ¿Patricia Bullrich es buena candidata? Para ellos sí. Bueno. Para ellos sí. ¿Tantas diferencias hay con Spert? No, pero de Patricia Bullrich. Sí, hay un montón de modo, de performance, de experiencia de gestión, de trayectoria. De la sociedad. No sé por si eso la trayectoria de Bullrich es un valor positivo. ¿Para quién, Luis? ¿Para ahí entramos en para quién? No, Spert no la tiene. para el que vota Milei. Sin duda. Estamos hablando del que vota Milei. Toda la trayectoria política de Bullrich es la mejor candidata que tiene la Libertad Avanza. Bueno. Claro, parece eso es lo que digo yo. Si tuviese más Patricia Bullrich, más Santilli, más otros, yo creo que Milei se ponía más atrás, porque yo no creo que no le aporta nada a la campaña. Al contrario, Milei le resta a la campaña. Como no tiene nada, salvo Patricia Bullrich y Santilli. Sí, ya hay denuncias contra Patricia Bullrich también, ¿eh? Sí. En un ratito las repasamos. Bueno, hay más testimonios para pasar. Hay cosas de Provincias Unidas. Provincias Unidas se le está haciendo muy fácil a Fuerza Patria, ¿eh? Para quien quiere escuchar con detenimiento, Patricias Unidas. No me aplauden, pero yo creo que estuvo muy bien. Provincias Unidas está confesando ser una colectora del modelo. Una colectora del modelo. Y después vamos a mostrarles cómo lo hace muy abierta y explícitamente. Pero son las 4:30 de la tarde y nos parece que como apertura ya estamos bien. Solo decirles que en Buenos Aires y alrededores 26,4 la temperatura y que tendremos para lo que resta de la jornada. Ahora había un mayormente nublado que en algún momento va tirando a rosa intenso como el elefante, ¿viste? Sí. Que no sé si... no hay probabilidades altas de lluvia. ¿No? Solo ¿A un la 10%. noche tampoco? No. De hecho, va a estar un poquito menos nublado. Fin de semana tendremos alguna posibilidad. No, perdón, mañana alguna probabilidad de precipitación. La de ayer no la cantaste. Yo ya creo que es viernes. Caruso, ¿eh? La de ayer no la cantaste, nos mojamos todos.
Nos mojamos todos. ¿Qué Sí, te nos llovió? mojamos, ¿Qué te nos llovió, mojamos. Luis? Llovió bastante. Te cayó una gota. No, llovió. Un vecino llovió. regó las plantas, Luis, Llovió. para no ser mentiroso. Bueno, no la cantaste. Oh, No estás la peleador, Luis, para hoy. Qué tarde vamos a tener, 4:35. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es
tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras tú. 4:40 de la tarde, enseguida vamos con nuestra primera entrevista. Enseguida le pregunto a Néstor Restivo y a Luis Pablo Giníger de qué van a hablar dentro de un ratito. No sé si tiene este dato Luis Pablo Giníger, se lo voy a dar también a Nicola Cava. Hoy es el cumpleaños número 39 de... No tengo el dato. El señor Franco Armani. Mira vos, feliz cumpleaños al mejor arquero de la Argentina. Mirá cómo redobló la apuesta. Mirá cómo lo banca. Muy bien. Bueno, Néstor, un ratito, ¿qué? Vamos a hablar de la ley de eutanasia aprobada en Uruguay. Ya habíamos hablado en agosto cuando la aprobó diputados, pero ayer se hizo la aprobación oficial en el Senado, ya es ley, falta la promulgación. Y vamos a hablar de un par de anuncios importantes de Donald Trump. Uno es que se va a reunir con Vladimir Putin próximamente en Budapest, en Hungría, no dio las fechas. Y otro, algo preocupante, es que reconoció, como dijeron algunos medios de su país, que ha autorizado a la CIA a operar en forma clandestina, por supuesto, en Venezuela, y hablaremos de la respuesta que le dio el gobierno de Nicolás Maduro. Muy bien, Luis Pablo, de política, ¿qué más? Bueno, como adelantamos, en un ratito vamos a contar cuál es la denuncia judicial que estaría llegando o salpicando, si ustedes quieren, a Patricia Bullrich por los mismos temas que están rondando en la campaña desde que empezó, te diría. Narcotráfico, lavado y fraude. Atención, porque podría llegar a complicarse. Y después quiero mencionar dos protestas que se dieron hoy casi en simultáneo, una frente a la sede de Cargill y otra en la Plaza de Mayo. Las dos tenían el tema alimentos como epicentro, pero desde perspectivas muy diferentes. Claro, los beneficiados y los perjudicados en los dos casos son los mismos. Che, ¿en serio el gobierno de Javier Milei le cobraba por los puentes de emergencia a Bahía Blanca para comunicarse entre localidades? Un papelón, sí. Yo no lo puedo creer, necesito escuchar para creer, así que en un ratito nos vamos a meter en eso también. Saludamos a nuestro primer entrevistado del día de hoy, en el marco de las elecciones del 26 de octubre, el otro domingo. Es candidato, se llama Gustavo López, abogado, colega, periodista, fue vicepresidente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicación. Y gran jugador de fútbol, gran defensor. ¿En serio? Ahora le vamos a preguntar. Titular de Forja, del partido Forja, y además candidato de Proyecto Sur en la lista que encabeza Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires. Hola Gustavo, Pablo Caruso, Néstor Restivo y Luis Pablo Giníger, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo. Así que sos, no solamente sos futbolero, sino que además sos muy buen jugador. Bueno, Néstor dirá eso. ¿Cómo sabes? Hicimos una dupla importante en algún momento. Sí. ¿Jugaron en el mismo equipo? En el que vos conocés. Jugamos fútbol 5 con unos amigos. Mirá vos. Años. Gustavo ahora se ha aprendido Caruso, gran jugador también. Bueno. No nos cruzamos porque debe haber sido en otro tiempo. En otras épocas. Lo que pasa es que, a mí se me fue pasando el reloj, me parece. No es cierto. Pero espera, ¿de qué jugás? No, cuando arranqué jugaba de puntero derecho, de número 7. Como hincha independiente me gustaba mucho Bernau. Cancha de 11 hablamos. Cancha de 11. Y después con el tiempo, un poco, a veces atrás, a veces adelante, pero, viste, en la cancha de 5 uno es polifuncional. Sí, eso es con cierto. Restivo hacíamos una buena dupla. Muy bien. Puntero derecho ya da cuenta también de la pertenencia generacional, digamos, ¿no? Exactamente, no existe más el wing derecho o el puntero derecho. ¿Te acordás? Centrojá, fullback, ¿no? Bueno, lindas denominaciones. Bueno, Gustavo, a ver, ayúdanos un poco. Han pasado tantas cosas en muy poco tiempo desde que se formalizó la campaña para las elecciones legislativas. Pasó de todo.
pero pasan cosas que además inciden en la campaña. Es decir, no es lo mismo hacer una campaña sencillamente con una crisis del modelo económico y hasta te diría político del gobierno de Javier Milei, que hacerlo en ese contexto sumado a el vínculo que está estableciendo, que está construyendo Milei con el presidente Donald Trump. Tampoco es igual hacerlo si al candidato en la provincia de Buenos Aires, al primer candidato, lo tienen que bajar porque está sospechado de ser financiado por un narco. ¿Cómo enfocás la campaña hoy? No sé qué va a pasar entre hoy y mañana y la semana que venga, pero ¿cómo enfocás la campaña hoy para las elecciones del 26? A ver, nosotros con Ricardo Alfonsín arrancamos hace un poco más de un año a recorrer la provincia. Y lo que pasaba hace un tiempo, yo te diría hasta la elección del 7 de septiembre, durante todo el periodo anterior, que abarcó desde agosto del año pasado, nosotros tímidamente le preguntábamos a la gente si estaba mejor o peor. Le preguntamos si había votado a Milei, si lo volvería a votar, y lo que notábamos era que todo el mundo te decía que estaba peor, que algunos lo iban a volver a votar, pero muchos otros no, y que nadie acumulaba. Digo, esta era la sensación hasta agosto de este año, ¿sí? Y todo el mundo estaba disconforme, defraudado con la política en general. Yo creo que todo esto se aceleró en el mes de agosto y en septiembre fue contundente el resultado de las urnas. Y lo que pasó después de septiembre, lo que nos ha pasado en las últimas 3 semanas, digo, estuvimos en 5 de las 8 secciones electorales, recorrido el interior profundo, es que a todos les pasa lo mismo. Digo, hay un parate brutal de la economía, hay un enojo con el gobierno de Milei mucho más pronunciado en el último mes y medio de lo que se veía antes. Todos te reclaman lo mismo. Digo, vamos a sindicatos, vamos a centros de jubilados, vamos a asociación de comerciantes, no importa si es en Pergamino, en Chascomús, en Tandil, donde sea, te dicen, no hay ventas, estamos en crisis, los productores no producen porque los comerciantes no le compran, los comerciantes no compran porque la gente no les compra a ellos, está todo parado y la gente dice, yo no llego a fin de mes, yo llego al día 20, yo llego al día 15, y los jubilados llegan a lo que pueden, a donde pueden. Y me parece que un par de episodios muy fuertes de corrupción han golpeado mucho más, digo, han puesto en el tapete la indignación que hasta este momento no se veía, porque yo veía más desgano que indignación. El caso de Landis, el caso de Karina Milei, la denuncia sobre el supuesto cobro de coimas del 3%, y por supuesto lo del primer candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza, sí, financiado por el narcotráfico, lo de Esper, me parece que bueno, que ha hecho que la gente se indigne mucho. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es eso, hay una indignación, hay que hacer un proceso de acumulación, no es fácil, no aparece un liderazgo único, y nosotros tratamos de explicar, bueno, miren, es una elección legislativa, se vota a favor del gobierno o en contra del gobierno. Nosotros estamos en contra. Digo, no somos los únicos, hay alguna otra fuerza también que está en contra del gobierno. Y los que están a favor no es solo la Libertad Avanza, porque también hay otras fuerzas que ahora aparecen como opositoras, pero que le han votado todo. Bueno, lo que decimos es, para frenar a Milei hay que meter más diputados de la oposición. Y el discurso permea, el discurso se escucha, hay diálogo, y la gente está buscando alternativas. Me parece que es eso, porque hay un desgaste y un cansancio muy grande. Gustavo, antes de ir a la tanda, después vino la nota, decíamos, hay declaraciones de gobernadores que pertenecen a Provincias Unidas que básicamente le están haciendo la campaña a quienes se oponen en términos de modelo al gobierno. Un poco lo que decís vos, hoy Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, y también Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, dijeron que estaban de acuerdo con las reformas estructurales que proponía Milei, con alguna salvedad que tenía que ser vinculante lo que decían las legislaturas provinciales, etcétera, etcétera, pero básicamente hoy Caputo, el mensaje a Coloquio Idea fue clarísimo, el mensaje empresario, ¿no? Reforma laboral, se viene una reforma tributaria y una reforma previsional. Ahí aparecen, me parece un poco lo que vos decís, ¿a eso te referís?
ahí aparecen nuestras diferencias. A ver, reforma tributaria. ¿Qué reforma tributaria? Sí, yo cambiaría el RIGI, tal cual lo escribió el gobierno, para que no solo paguen un poco más, sino que también esté relacionado con el entramado productivo, la obligación del compra nacional. Sí, repondríamos con Ricardo Alfonsín el impuesto al 5% más alto de la población, que es bienes personales. Sí quitaríamos el IVA a los productos de la canasta básica. Sí quitaríamos las retenciones al pequeño productor, pero no al grande y al mediano, que hay que segmentarlas con valor distinto. Sí aumentaría a los jubilados, y la reforma laboral nunca sería en desmedro de los derechos de los trabajadores. A ver, la diferencia que nosotros tenemos con Provincias Unidas es que ellos son, para nosotros, el plan B del establishment. Digo, si le va muy mal a Milei, y esto significa que le va muy mal a Macri también, porque quiere aparecer como el salvador del gobierno, si derrapan, si se van a la banquina, el plan B del establishment de seguir con este mismo modelo es Provincias Unidas. ¿Y qué es seguir con el mismo modelo? No cambiarlo, no pensar en un modelo productivo que recaude más, que genere trabajo, que la gente tenga plata en el bolsillo, sino cómo seguimos ajustando, porque este es un círculo vicioso. Digo, lo que se prevé para el cortísimo plazo es menor recaudación por menor actividad económica, entonces van a pensar de dónde recortan. ¿Qué van a querer? Que las empresas paguen menos impuestos y que los trabajadores tengan menos derecho y cobren menos salario. Y la rentabilidad, la empresa la quiere sacar de ahí en lugar de sacarla de la producción. Bueno, Proyecto Sur, con Ricardo Alfonsín en la cabeza, se opone a eso. ¿Qué tal, Gustavo? Luis Pablo te saluda. ¿Qué tal? Quiero preguntarte por la lista, ¿no? Por la decisión de presentarse como Proyecto Sur, como espacio propio. Entiendo que hay distintos sectores políticos integrándolo, pero es algo que han decidido varias fuerzas en esta elección. Quiero decir, hay varios sectores políticos que decidieron presentar lista propia a diputados cuando hasta la elección anterior o incluso en otros distritos participan dentro de Fuerza Patria. ¿Qué lectura tenemos que hacer de esto? ¿Por qué está pasando? Sí. ¿Si es un llamado de atención a Fuerza Patria o existe la intención de conformar algo nuevo? No, en nuestro caso vamos como Fuerza Patria en Tierra del Fuego. Digo, ahí gobernamos, Forja gobierna, Tierra del Fuego. Vamos como Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires, vamos como Fuerza Patria en Jujuy. A nosotros nos parecía, digo, esto lo venimos hablando incluso con Kicillof y con sectores del peronismo, a nosotros nos parece que hay que pensar en el 2027 en conformar un gran frente que exceda al peronismo, porque necesitamos excederlo, necesitamos agrandarlo. Y que hay una vacancia que en la provincia de Buenos Aires no se expresa y que muchas veces el voto termina yendo para la derecha, que es ese voto alfonsinista, progresista, socialista, independiente progresista, socialdemócrata, como lo quieras llamar, que a veces no se siente identificado con el peronismo, a veces sí, digo, ha pasado en la elección del 2011, a veces no, y que me parece que lo podemos representar, porque es una elección legislativa, no es una elección ejecutiva, no elegimos ni gobernador ni presidente, que eso sería otra historia. Y me parece que podemos ayudar a conformar un espacio donde, fíjate vos, el radicalismo formalmente no compite. Hoy muchos comités de distrito dieron libertad de acción. El único candidato de origen radical que encabeza una lista es Alfonsín, apellido ilustre, que renunció al radicalismo. Y después van repartidos en distintas listas, todas hacia la derecha, del centro hacia la derecha. Bueno, si no conformáramos esta lista, aquel que tiene un pensamiento progre, pero que no quiere votar la opción de Fuerza Patria en una legislativa, ¿a quién vota? A gente que después va a levantar la mano con Milei. Claro, se van a hacer los distraídos. Bueno, esa es la alternativa que estamos generando. Obviamente cuando la pensamos fue antes del 7 de septiembre. Hoy sabemos que hay una polarización mayor, pero nosotros estamos compitiendo por ese tercer lugar, con Fuerza Patria, con Potencia, que vuelvo a repetir, terminan votando
con Milei. Está claro, pero insisto un poquito con la pregunta, porque uno podría pensar, o me hago cargo, yo mismo podría pensar, que hay en todo caso una mirada en la construcción de Fuerza Patria muy volcada hacia el peronismo, teniendo en cuenta que está integrada por distintos sectores que son los que vos acabás de describir y no necesariamente provienen del peronismo. Entonces, no hay en la visualización del votante en Fuerza Patria una opción alternativa al peronismo tradicional. Es cierto, en la provincia de Buenos Aires pasó eso, y el único no peronista de los 15 primeros de la lista, que es Sergio Palazzo, no está ahí por radical, sino por secretario general de un gremio. Entonces, bueno, nos parece que faltaba esto. Digo, porque hay que darle representatividad y oportunidad. Te puedo asegurar, mira, Alfonsín es una persona, por supuesto, muy conocida por el apellido, por el padre, porque fue candidato a presidente, porque fue candidato a gobernador, fue el último candidato a presidente del radicalismo en el 2011. En todas las recorridas la gente se acerca, lo ve, se saca fotos, no sabía que era candidato. Pero esa gente no tiene por qué terminar votando a alguien que después le va a votar en contra de sus intereses. Bueno, queremos recrear ese espacio que hoy está vacante y que a veces no lo expresa, en este caso Fuerza Patria. A lo mejor lo expresa en otros distritos por la composición de las listas, pero en la provincia de Buenos Aires, bueno, por distintos motivos se abroquelaron hacia adentro. Bueno, es una fuerza opositora, Fuerza Patria, sí, nosotros también. Bueno, somos una alternativa en este campo nacional y popular. Así lo pensamos, siempre pensando que en el 2027 hay que conformar no solo un frente político, sino social, económico, digo, con la producción, con el trabajo, porque la tarea que se viene es muy brava. Estamos charlando con Gustavo López, es candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, primer candidato Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires. Déjame preguntarte, Gustavo, le voy a dar una introducción a la pregunta, porque yo entiendo y se viene repitiendo bastante que es una elección legislativa, es decir, que no implica una construcción de alternativa ejecutiva y que por eso el lema es el límite a Milei. Pero ayer pasó algo interesante en la entrevista que Eduardo Feynman le hace a Javier Milei. Feynman le dice, che, hay 80% de gente que no llega a fin de mes. Y Milei dice, bueno, a ver, no te gusta esto, no te gusta lo otro, a ver, decime qué hacer. Y ahí aparece un vacío de alternativa, ¿no? Feynman no quiere llenar porque le dice, bueno, yo soy el economista, ni siquiera soy el candidato. ¿Vos sos el presidente? Bueno. Pero entonces yo quiero preguntarte propositivamente, y te quiero preguntar por dos temas que me parece que van a ser determinantes en el tiempo que venga. Uno tiene que ver con la deuda, y no solamente con la deuda externa. Hoy, cuando la palabra deuda recorre, por supuesto, el espinel del vínculo externo de la Argentina, pero también las deudas intrafamiliares son la noticia, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces te quiero preguntar por la deuda. ¿Qué haría Proyecto Sur con la deuda? ¿O qué propuesta tiene respecto de, o qué pensás respecto de qué hacer con la deuda externa? ¿Se desconoce, no se desconoce? ¿Se trata como legítima? Primer tema. Sí. Mira, con Ricardo lo hemos hablado mucho, con Ricardo Alfonsín. La deuda es impagable en estos términos. Y hay que encarar un proceso de renegociación como se encaró en el 2003, que terminó en una primera etapa, en el 2005, con la negociación de Kirchner, y la segunda, no recuerdo si fue en el 2010, con la negociación de un... Digo, es impagable en estos términos y no se puede pagar con el sacrificio y la condena por décadas a millones de argentinos. O sea, sumarían a ese consenso, porque va a haber que conseguir un consenso muy importante para esa vía. Exactamente. Digo, así no se puede pagar y hay que generar ese consenso. Por eso es tan importante en esta primera etapa tener más diputados y más senadores de la oposición y, por supuesto, conformar un gran frente en el 2027 que se siente como país soberano a decir esto así no. Bien, porque se elige la mitad de la Cámara que va a tener 2 años de Milei, pero que va a tener 2 años del siguiente gobierno, ¿no? Donde va a haber que resolver un montón de cuestiones. Exactamente. Y el segundo tema, Gustavo, Cristina presa. Yo creo que eso va a ser determinante en la discusión de lo que viene. A mi juicio, Cristina es presa política, pero quiero saber qué pensás sobre eso y eventualmente qué crees que hay que hacer. Bueno, creo que Cristina es presa política.
que se ha cometido una arbitrariedad brutal en la sentencia, y esa arbitrariedad brutal está en todo, no solo en todo el procedimiento, sino cuando la Corte rechaza abrir el recurso extraordinario. Claro. Si hay algo que iba a mostrar, yo no quiero andar con tecnicismos, digo, después de la reforma de la Constitución de 1994, el presidente de la Nación es el responsable político de la administración, pero el jefe de la administración es el jefe de gabinete, no es el presidente de la Nación. Entonces es la primera vez que condenan a un presidente por algo que el jefe es el jefe de gabinete y no hay ningún jefe de gabinete ni procesado ni condenado. Se corta la cadena, se saltea y condenan al de arriba como si hubiera firmado un papel. Pero la arbitrariedad, a ver, no hay, digo, la persecución política, el lawfare, lo hemos conocido en toda América Latina a partir de el debilitamiento de los gobiernos populares. Por supuesto que el otro punto que nosotros tenemos que tratar es el juicio político a la Corte en el año 2027, cuando se tengan las mayorías necesarias. Digo, la Corte además, por el solo hecho de haberle tomado juramento a García Mansilla, que fue puesto por decreto, los inhabilita para seguir siendo jueces de la Corte, porque violaron la Constitución, y uno de los preceptos, digo, más objetivo que eso no hay. Uno podría decir, miran para otro lado con el DNU 70, pero eso es una barbaridad. Lo que hicieron fue una barbaridad. O sea, construirían sumarían al consenso para un juicio político a la Corte y también para una revisión de la pena de Cristina, para un indulto, ¿para qué? Sí, a ver, si yo fuera presidente de la Nación, ni consulto, digo, primero indulto y después, obviamente, si hay una nueva composición del Poder Judicial, el Poder Judicial tiene facultades. Vos como Ejecutivo lo único que podés hacer es indultar. Como Legislativo podés declarar una amnistía. Ahora, el Poder Judicial sabemos que está absolutamente contaminado por los intereses del Poder Económico, y el Poder Económico, si algo quiso, fue Cristina presa. Digo, este es un dato de la realidad. Bueno, un dato de la realidad para el análisis nuestro. Claro, claro. Entonces, bueno, hoy no tenemos esa herramienta, habrá que construirla. Esta es una opinión, bueno, esto para nosotros queda claro. Ahora, también queda claro que hay que ir construyendo esos consensos, que hay que ir construyendo esa mayoría, y que además no se puede dejar fuera a una porción importante de la población que a lo mejor no comulga con un partido, pero acá necesitas algo que va más allá de un partido político. Digo, hicimos la transición de la dictadura a la democracia con los partidos políticos. Bueno, nosotros necesitamos hacer esta segunda transición de una democracia plena, con división de poderes, pero salir del subdesarrollo para empezar a desarrollar también con un gran acuerdo político. Bien. Bueno, mientras tanto, tengamos más diputados de la oposición y más senadores de la oposición. Nosotros somos un proyecto humilde donde hay radicales, peronistas, como el proyecto son peronistas, la segunda candidata se fue diputada peronista, donde está Forja, donde está un sector importante del socialismo también de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esa es nuestra idea para esta elección de dentro de 10 días apenas. Gustavo, un abrazo grande, como siempre. No, a ustedes, un abrazo. Que esté muy bien. Gustavo López es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Proyecto Sur, que es el espacio político al que se suma Forja, que es su partido, junto con Ricardo Alfonsín y otros espacios, como recién lo decía. Bueno, en esta explicación de que al ser una legislativa, en algunos distritos donde evalúan que para ellos es positivo ir por afuera de Fuerza Patria, pero en otros distritos van con Fuerza Patria, tratando de sumar diputados y diputadas que se opongan al modelo. Claro, del es gobierno. interesante, y desde distintas perspectivas. Él decía, bueno, hay algunos no peronistas que no acompañan a Fuerza Patria, pero sí pueden acompañar una fuerza que se presente como progresista, y después, en caso de entrar el diputado termina jugando o acompañando los distintos proyectos que, bueno, en un mismo sentido de proyecto de país se jueguen, ¿no? 5 y 5.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Daniel Tonietti está en AM530. Fue ministro en la provincia de Buenos Aires, ministro a nivel nacional, también fue canciller, es ingeniero agrónomo y conoce como pocos también al peronismo. Vamos a saludar al ingeniero Felipe Solá. Obedecer inmediatamente una orden en contra de argentinos a los que se les asignaba bastante poder, como eran los productores agropecuarios, indica hasta qué punto Milei ya no trabaja para los sojeros argentinos como se podría haber pensado. Milei trabaja para los sojeros norteamericanos. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Puedo contar muchos juegos porque todos tenían como un trasfondo de lo que nos pasaba. Jugábamos me parece que jugábamos a ser como nuestros papás, a ser militantes. Y ser militante para nosotros era ser parte de una organización. Y bueno, y eso lo fuimos recreando en nuestros juegos. Juegos de armar documentos acerca de cómo, digamos, comportarnos entre nosotros, ser buenos amigos, ser buenos hermanos, ser solidarios. Y bueno, y en los juegos también se expresaban esas cosas. Yo me acuerdo que, me parece que con vos, pero bueno, capaz que era otra niñita, organizábamos que cuando tuviéramos 10 años íbamos a inventar una super máquina que devolviera, era con vos, ¿no? Que devolviera la vida. Que vuelvan las ideas. Atravesar lo colectivo para mí es sentir que o somos felices todos o no es feliz nadie. O hay para todos o no hay para nadie. Digo, ese concepto, digamos, de justicia entre nosotros y de igualdad te lo da la experiencia de lo colectivo. Y bueno, y eso es la guardería.
¿Cómo no lo voy a apreciar? Silvio Rodríguez suena en la 530 y hay que decir, no que suena porque estuvo, acá suena Silvio Rodríguez, sí, por responsabilidad pura y exclusiva del señor Luis Pablo Gininger. En este caso con Vicente Feliú, sí, el tema es de Vicente Feliú, créeme, uno de los que junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, fundaron la Nueva Trova allá lejos y hace tiempo. Muy bien. Después vamos a hablar del tema que estábamos hablando fuera del aire de manera muy intensa y seguramente va a aportar un poco Fabián Waldman, que está aquí con nosotros. Me refiero a qué está pasando en Casa de Gobierno. ¿Qué hace, Fabi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Para ustedes, bien. Acreditado en Casa Rosada, por si no lo sabían, más conocido en las calles como el hombre que hace enojar a Dorni, ¿no? No hago de enojar mucho últimamente porque prácticamente no aparece. No hay conferencia, ¿no? Nada. No, nada. Cuando aparece por anuncio. Por anuncios, o se enoja, o dicen que le hagamos una sola pregunta cuando cada uno de los acreditados, cuando la diaria era que cada uno le hacía 3 preguntas y el tipo no se inmutaba. Ahora sí, ya estamos en otro tiempo, en otro periodo. Y además los reta como si fueran estudiantes que se están mal comportando, ¿no? Por supuesto. Y además cuando le contestamos, como él nos contesta, sí, se enoja. Sí, lo pesqué un par de veces diciendo, por ejemplo, Fabián dice... le hago esta pregunta y además le agrego sobre otro tema y después Adorni dice, bueno, Néstor y Luispa, ahora por culpa de Fabián se quedan sin preguntar. Es lo que está diciendo como la maestra Ciruela. Increíble. Sí. Todos a dar una vuelta a la cancha porque... Exacto. Sí. Bueno. Un zumbo, como diríamos cuando hacíamos la colimba, ¿no? Claro. Un suboficial que castiga a toda la compañía. ¿Quiénes hicieron colimba acá? Yo hice ¿Solo Fabián? Solo yo hice la colimba. ¿Vos, Néstor, no hiciste? ¿Qué pasó? No, por número bajo, ahí nomás, pero me zafé. ¿Y vos, Luis? Número bajo, 220. 290. No me voy a olvidar jamás en mi caso, 290. Y entraba al 300, así que estuve ahí. ¿Dónde hiciste la colimba? En el donde no existe más, en el Regimiento 3 de Infantería Mecanizada, La Tablada. Muy bien. ¿En qué año? Año 80. Hoy me acordaba con unos compañeros en la Casa Rosada y les comentaba que fue cuando se estaban construyendo las autopistas en ese momento. Cacciatore. Claro, y de La Tablada se llevaban la tosca, o sea, la tierra, sí, para hacer toda la construcción. Tenía un compañero del servicio militar al que le decían, de cada 10 camiones que salen, vos anotás 2 nada más. Imagínate el grado de choreo. ¿A dónde iba esa tosca? El grado de choreo con el cual se manejaba ya. El jefe de regimiento era un señor Cándido Díaz, que después... Sí. Tuvo algunas causitas. Mirá vos. La verdad que lo que se veía en esos momentos en el ejército, a mí me tocó una cuestión relativamente sencilla, a pesar de algunas cuestiones antisemitas, que eso siempre pululó en el ejército. Pero bueno, las anécdotas las dejamos para otra oportunidad. Me acabo de acordar, perdón el vínculo, y ahora vamos a charlar sobre pequeñas y medianas empresas, pero hoy en Gente que Dice, en el canal de stream del Centro Cultural de la Cooperación, en Florial, le hacemos una entrevista, un mano a mano de 1 hora y piquito, a Carlos Belloso, al actor, y en un momento sale el tema, es excombatiente, sí, claro, y sale el tema del TOAS, de quiénes son reconocidos como veteranos y quiénes no. Yo no sé cuántos se han metido en ese tema. En algún momento había un acampe que duró mucho tiempo en Plaza de Mayo. Había un pozo, es más, habían hecho ahí un pozo y habían construido algo. Sí. Y bueno, ahí hay una discusión muy grande. Bueno, Carlos, no les quiero adelantar, mucho, pero porque él era uno de esos, y Carlos lo explica de una manera que no sé si se explicó mucho de esa manera. Y a mí me impactó. No lo comentamos mucho con Luispa, pero ese momento fue muy fuerte. Tal cual. Bueno, ya venimos con Fabián Waldman para ver qué está pasando en Casa Rosada, enseguida internacionales con Néstor, más política con Luis Pablo Gininger. Quiero saludar en este momento a Julián Moreno, que es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianas Empresas. Hola Julián, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por el llamado. Todo bien por acá. Gracias a vos. Bueno, si el presidente de API me dice todo bien, todo bien o te cuento, debería ser, ¿no? Sí, pero bueno, no vamos a amargar a la audiencia. Pero yo sí quiero que nos cuentes un poco. Si tuvieras que caracterizar el momento de la pequeña y mediana empresa, ahora vamos a hablar de un proyecto que tuvo dictamen de comisión que puede ser muy importante, pero ¿en qué momento está la pyme, Julián? Y está en una decisión cotidiana entre seguir y frenar o parar. La verdad que el nivel de incertidumbre que hay sobre el nivel de actividad, sobre lo que se viene, sobre lo que te queda de resto, sobre cómo va a
digamos, cuál va a ser el devenir de la situación económica del país, hace que uno no pueda tomar una decisión tranquilo, no pueda estar tranquilo, no te digo un mes, 2 meses, ya todos los días, estamos con el F5 permanente, apretándolo a ver con qué novedad nos encontramos para ver en qué situación vamos a estar mañana. Las tasas de interés, bueno, lo sabés, ¿no? Pero varían. Hoy tenemos tasa del 90%, la semana pasada estábamos en el 40%, o sea, ¿Y eso, hay cuestiones cómo que te es impacta? inmanejable. Contanos cómo impacta eso. Impacta porque vos tenés que cotizar algo, tenés que cargarle un costo financiero determinado, algo que vas a hacer un laburo que por ahí tardás 1 año, 2 años en hacer. Sí. Y si vos varías con la carga financiera, por ejemplo, hablando de ese tema puntualmente, ¿no? Le pifiás, bueno, perdés una guita determinada durante todo el transcurso de lo que vos vendiste. Si ponés mucho, vas a perder la cotización, digamos. Entonces, no hay valores de referencia en los cuales uno se pueda basar. Y eso mismo te pasa con los proveedores, ¿no? Proveedores que te cotizaban un valor la semana pasada, hoy te cotizan otro. Y vos, resulta que vos habías transmitido con un valor de referencia a un precio a un cliente. Entonces, eso hace que sea inmanejable desde lo administrativo, si querés, pero a su vez hace que no tengas un precio lógico, no sea precio de nada, y por otra parte, también si tenés que apalancarte en el sistema financiero, agárrate, ¿no? Porque te cambian las tasas de un día para el otro y ¿qué haces? ¿Qué haces con lo que tenés que cubrir? Entonces nos pasamos... El empleo formal, Tremendo. Los datos económicos son... La cifra de destrucción de cierre de empresas... De cierre de empresas, de pymes particularmente. Es tremendo, es más alta que la pandemia, creo que son 18.000 empresas, es más alta que la pandemia, y está muy cerca de Macri, que en 4 años fueron 23.000 empresas cerradas. Está muy cerca de Macri, teniendo en cuenta que Milei lleva 2 años nada más. Pero creo que el dato es de julio, con lo cual es 1 año y medio. Claro, ponele. es 1 año y medio. Es 1 año y medio. Desempleado, ¿no? Que genera. Tal cual. ¿Está de vuelta Julián? Sí, acá estoy. Dije Trump y se cortó. Sí. A ver, para que es el presidente de la próxima Copa del Mundo, no jodamos con eso. No, además, dentro de la pérdida de soberanía que estamos sufriendo, por ahí hay cosas que hay que cuidarse. No me di cuenta, perdón. No, todo bien. Julián, a ver, estaba siendo irónico, ¿no? Julián y yo también. Totalmente. Julián, te quería preguntar si en esas decisiones, estamos diciendo recién que nos impactó que dijeras que están todos los días pensando qué decisiones tomar. Si es dentro de esas decisiones también está seguirla o no seguirla, porque hemos hablado en otras oportunidades, cerrar una pyme no es, o sea, antes de cerrar una pyme te bancás un montón de cosas, porque no es que se baje y se sube una persiana así nomás. ¿Entra dentro de esas decisiones cotidianas la posibilidad de seguirla o no? Sí, por supuesto. Por eso yo te tiraba la complejidad que es para el que está aún peleándola. Pero bueno, si vos ves... Hubo un dictamen de mayoría en la comisión correspondiente para un proyecto que declara la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de la micro, pequeña y medianas empresas en todo el territorio nacional, que no es otra cosa que el Estado haga lo que tenga que hacer, que es contener no a Julián Moreno porque le cae bien, sino que lo que contiene es un entramado productivo que explica, creo que son más del 90% de las empresas son pequeñas o medianas. En la Argentina, y cerca o más del 70% de los laburos los generan las pymes. A ver, la tercera puede ser la vencida. Julián, ¿nos escuchás? Sí, ¿para qué? Acá estamos convencidos que hay que privatizar las telecomunicaciones. Ya es hora. Bueno, sí, ¿no? A ver, Julián, la última pregunta antes de preguntarte por la emergencia. ¿Cómo repercute esto en los laburantes? Sobre lo que también vos nos habías dicho, acá nosotros tenemos que pensarnos, nuestra suerte es la de los laburantes. Sí. ¿Está ahí? Está. Sí. Está. Ahí estoy, parece que es. Bien, esa pregunta, ¿cómo impacta esto en la relación con los laburantes? Perdona, ¿cuál? Porque se cortó la pregunta. ¿Cómo impacta todo lo que nos venís contando, esta decisión diaria, en la relación con los trabajadores? No, está claro. No, bueno, ahí el vínculo obviamente con los sindicatos es de comunión en un punto, ¿no? Estamos todos conscientes de la situación, no es que los sindicatos dicen, bueno, manejate, son tus problemas, digamos, y nosotros no, acá hay una lucha conjunta, te diría, por lo menos a nivel delegados, no sé, en las altas esferas, pero a nivel delegados hay una comprensión de la situación y obviamente un acompañamiento, sin dejar de tener en cuenta cuáles son los derechos de cada uno, pero no hay una hazaña ni mucho menos. Acá yo creo que nos defendemos entre
entre todos o nos morimos todos, y eso lo tiene claro tanto los sindicatos como los empleados. Etcétera, que tiene dictamen de comisión en diputados, Julián. Bueno, eso fue un lindo hecho que se viene trabajando ya desde hace un año y pico, pero bueno, la experiencia democrática, si querés, participativa de las pymes, donde logramos armar un proyecto, donde logramos llevarlo al Congreso, un diputado le dio formato de ley, donde, bueno, toda esa gimnasia realmente fue un hecho muy lindo y recomendable para los que no participan, porque te da la esperanza de que el sistema legislativo está para representar al pueblo. Es un hecho concreto que realmente se disfruta, ya te digo, como actividad democrática. Y a su vez el contenido de esto, bueno, son paliativos para que dentro de este contexto, en vez de caer 18.000 empresas, como decíamos hace un rato, caiga alguna menos. Básicamente son distintas normas que tienen que ver con, digamos, moratorias, con no corte de los servicios públicos, con beneficios para aquellas empresas que estén sanas y puedan incorporar trabajadores, ¿no? Pensando en los trabajadores también, que son consumidores. Claro. Desde el punto de vista de las pymes, los trabajadores son consumidores, bueno, y aquellas empresas que les está yendo relativamente bien puedan tomar más empleados de alguna manera, baratando. Termina de laburar en tu pequeña y mediana empresa y se mete en la de al lado a consumir. O por lo menos esa es la intención. Claro. Sabemos que son muy pocas las empresas que están hoy tomando trabajadores, pero bueno. No, a consumir, a consumir. O sea, termina de laburar en tu boliche, en tu comercio, o en tu empresa, sale y consume algo en la empresa al lado y se arma la rueda. Por supuesto. Pero si yo me quedo sin laburo y tengo que despedir gente, bueno, por lo menos que ese laburante consiga rápidamente en las empresas que puedan tener, bueno, si querés, para que la velocidad con la que cae el mercado interno sea menor. Julián, entonces, sí. ¿Qué tal? Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte, simplemente sé que no tenemos mucho tiempo, pero una reflexión, una mirada tuya sobre las declaraciones de Luis Caputo desde Estados Unidos. Habló de reforma tributaria y de reforma laboral. ¿Qué impacto puede tener eso en una pyme o qué le pasa a una pyme cuando escucha esas dos posibles reformas? Bueno, un poco con esto que te contaba de la ley de emergencia, ¿no? Nosotros estamos tratando de cuidar el laburo porque nos parece fundamental para cuidar el mercado interno y el consumo del cual todas las pymes vivimos. Este anuncio de reforma laboral se mandó un videito al coloquio de idea. Al coloquio de idea, no salía. Al coloquio de idea donde están los empresarios, ¿no? Y supuestamente para generar empleo, decían. Si van a generar empleo, lo deberían presentar en la CGT, me imagino, o en alguna entidad representativa de los laburantes, no de los empresarios. Ya partiendo de ahí, entiendo que la reforma que plantean no tiene nada que ver con generar más empleo ni mejores salarios. Al contrario, de hecho, hoy mismo creo que se aprobó en Grecia una reforma laboral donde se extienden las jornadas posibles hasta 13 horas diarias, hasta 13 horas por día. O sea, van en un sentido de las reformas que obviamente no es restar derechos a los trabajadores de los que ya tienen, y en definitiva eso es menos calidad de vida para el laburante, pero a su vez es menos consumo en el mercado interno, porque ese trabajador no va a poder ir al cine, no va a poder ir a comer afuera, no va a poder salir de compra, va a vivir laburando. Y en ese contexto no ganamos nada. Nosotros necesitamos que los trabajadores recuperen poder adquisitivo. Son reformas que no van por el lado que propone el gobierno. Y lo mismo la fiscal, ¿no? La fiscal, que generalmente tiene que ver con pagar menos impuestos, que suena atractivo, si querés, para el empresario que paga mensualmente una cantidad importante de dinero en función de la actividad que tenga. Sí. Nosotros entendemos que los impuestos vuelven, ¿no? De alguna manera estamos sufriendo justamente en este momento, estamos como estamos, en emergencia, a partir de un proceso de ajuste que intenta achicar el Estado. Intenta achicar el Estado con el discurso de que una vez que esté el Estado más chico va a hacer falta pagar menos impuestos. Ahora, en ese Estado más chico no tenemos obra pública, no tenemos gastos, tenemos muchos menos trabajadores públicos que venían a consumir a nuestros boliches, tenemos, caída de todo el gasto que en definitiva vuelve al mercado interno. Entonces ese no es el modelo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un modelo donde los impuestos sean bien utilizados. Sí, seguramente tenemos cosas para decir en cuanto a una reforma tributaria, pero no en el sentido que este gobierno lo está planteando. Julián, sé que estabas un poco apurado. ¿Tenés para una más?
Sí, dale. Mira, quiero compartir con vos algo que ayer Milei intentó explicarnos respecto de la necesidad de la fuerza creativa como manera para los empresarios y para los emprendedores salir adelante y no necesariamente el Estado. Es el famoso ejemplo de las 10 pizzerías. Lo compartimos y a ver qué dice un empresario pyme sobre esto. Te hago una pregunta. Hay 10 pizzerías. Entonces, ahora, ¿todos tienen el mismo contexto internacional? Sí. ¿Todos tienen el mismo presidente? Sí. ¿Todos tienen el mismo gobernador? Sí. ¿Todos tienen el mismo intendente? Sí. ¿A las 10 pizzerías le va igual? No. Y bueno, entonces cada uno, digamos, tiene que... ¿Sabe qué? Hay que liberar a la gente, que la gente, digamos, libere su fuerza creadora. Eso es lo que nos va a sacar. Creer que nos va a sacar el paternalismo, eso no funciona. Eso digamos, es también, digamos, o sea, uno de los errores del socialismo. Eso de creer que uno puede con el dedo determinar ganadores y perdedores. Digamos, primero, ¿quién es usted? ¿Quién es el dedo de Dios usted? O sea, digo, además no tiene toda la información, es imposible. O sea, es una de las tantas falacias. ¿Qué opinas sobre eso, Julián Moreno, presidente de APYME? Un poco el discurso de la meritocracia, en definitiva. Yo no estoy en desacuerdo con que el que se esfuerza le vaya un poco mejor que a otro. Ahora, el problema de este mensaje meritocrático es que uno justifica al que está arriba. O sea, en definitiva esto confunde, ¿no? Porque la meritocracia hace que el que está arriba tuyo, el que está en mejor posición, por múltiples razones, no es cuestionable. Hay que cuestionar al que está abajo, al que está al lado, que el culpable de lo que a vos te pasa es por el que está al lado, por el que está debajo y no por el que está arriba. Entonces, creo que en el fondo este tipo de mensajes que confunden, ¿no? Porque uno está de acuerdo, en definitiva, bueno, si te esforzás, si sos creativo, que te vaya mejor, pero en realidad lo que oculta es que al que está arriba le va mejor por otras razones que no tienen que ver con la creatividad ni con el esfuerzo. Y eso no lo ponen en cuestión. O sea, es como un mensaje torcido, si querés, o oculto, detrás del mensaje meritocrático, que es el que tenemos que rechazar. Nosotros muchas veces somos sometidos por proveedores de insumos difundidos, son monopolios que nos cobran mucho más de lo que ellos mismos, esos materiales los exportan. Somos sometidos por clientes mucho más grandes que nos pagan a los premios, con nosotros lo que querramos. Y eso es lo que hay que cuestionar. No es que porque hayan llegado a ser grandes empresarios o grandes empresas, se lo merecen por su esfuerzo, por su creatividad. Tienen otras condiciones que los posicionan en ese lugar y es lo que tenemos que cuestionar, no el esfuerzo, la creatividad, que eso, bueno, es probable que a las pizzerías les vaya diferente. Ahora, el problema es que no estamos hablando entre pizzerías, estamos hablando entre actores del mundo concentrado de la producción o del mundo concentrado de las finanzas contra piojos como nosotros, que nos tenemos que remangar todos los días, levantar a las 6 de la mañana para poder llevar un mango a nuestra casa, casi igual que un laburante, ¿no? Julián, un abrazo muy grande. A ustedes, abrazo. Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, charlando con nosotros. Luispa tiene el dedo, ¿no? Tiene como el dedo de Dios, ¿viste? Anda, yo ya lo vengo viendo a Luispa, que anda con el dedo de Dios. ¿A qué te referís? No sé, la pavada que dijo el presidente. Alguien tiene que echar la culpa. Tengo mucha confianza con vos. 5:30, ahí venimos. Ideas que vuelvan. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Que vuelvan las ideas. Que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva. Que vuelvan.
Bueno, 5:30, ya vamos con esto, recordar el título de la columna internacional. Vamos a hablar de Uruguay y de la aprobación de la ley de eutanasia. Y hasta qué otros destinos llegaron los sobres de Fred Machado, ¿no? Claro, ese es uno de los temas y vamos a repasar dos movidas importantes vinculadas a la industria alimenticia que tiene como protagonistas a trabajadores y a empresarios. Volvieron bueno, en realidad Caputo todavía no, está allá en Washington, pero vuelve el presidente, se mueve la Casa Rosada. ¿Y qué está pasando de adentro en este contexto? ¿En qué lugar de la Casa Rosada? Ah, buena pregunta. Primer piso, te diría. Primer piso del lado... Ahí tenés ya 3 sectores en la Casa Rosada hoy. A ver, ¿cuáles son? 3 sectores. En la planta baja, la jefatura de gabinete. Bien, ahí está Francos. Ahí está Francos. Que anda reclamando que quien decida le ponga el gancho. Le ponga la firma. En el primer piso, como yo te cuento, del lado de Puerto Madero, Santiago Caputo, y en el primer piso del lado de Balcarce, Lule Menem. Lule Menem entande, digamos, con Karina Milei, que ocupa el que era el viejo despacho, el despacho del jefe de gabinete, es el despacho que da con vista hacia el CCK, el que está en el ángulo ese, que a la puerta está del despacho presidencial, digamos. Bien. Y los que están siendo tratados, por lo menos de alguna manera, más tocados en estos momentos, son justamente los de la planta baja. Porque los mismos miembros del entorno de Guillermo Francos están viendo los movimientos sísmicos provocados por, en principio, desde el entorno de Santiago Caputo. Esto que de alguna manera se evidenció muy fuertemente con la respuesta que brindó Guillermo Francos, este malestar que vos decías, y que de alguna manera inclusive evidenciaron los ministros que no estuvieron en la Cámara de Diputados, que sí tienen firma, pero que parece que no tuvieran tampoco, porque no fueron a asumir sus responsabilidades frente a los legisladores de la Cámara Baja. Ahí me cuentan que hay un enojo de Francos, porque si efectivamente hay una ley que está aprobada como, por ejemplo, emergencia en discapacidad, y no se ponen en acción, el que tiene que poner, el que paga es Franco. Efectivamente, ¿no? Ese es el cuestionamiento principal. O sea, ustedes me hacen a mí hacerme cargo de una jugada en la cual no tienen ningún tipo de responsabilidad. El único que va a ir a la justicia va a ir a ser yo. Claro. Ahora bien, en esta situación de 3/3, Francos tiene unas piezas para jugar y representa a un sector, ¿no? Porque él es la presencia, entre comillas, del Círculo Rojo en la Casa Rosada. Un miembro de la escudería Eurnequian que tiene llegada directa a los empresarios e inclusive al propio Mauricio Macri, que está enemistado con Santiago Caputo, y con el cual, desde el propio Santiago Caputo, han dicho, nos emocionó la posibilidad de acceder, que Macri se ponga el equipo para acompañarnos en esta campaña electoral. Claro. No sé si escuchaste a Nico Lantos en el Destape. Nico Lantos dice que lo que también se cayó con el frustrado viaje o la frustrada conferencia o bilateral o almuerzo, lo que fuera, con Trump, también se cae un golpe interno, dice Nico Lantos. El golpe interno era Santiago Caputo mostrándose autor de todo por el nexo con Barry Bennett y lo que cuenta Pañi y Barry Bennett diciendo yo quiero que Santiago Caputo tenga más protagonismo, etcétera, etcétera, y que como salió mal evitó el desplazamiento del propio Francos y no sé si de manera directa o por interpósita persona de alguien de Santiago Caputo en la jefatura de gabinete. Eso cuenta Nico Lantos. Sí, bueno, está claro que no hay una persona que tenga las características políticas que tiene Guillermo Francos dentro del gobierno como para hacer de nexo con todos los sectores políticos. Sí que Santiago Caputo lo venía realizando hasta que le cortaron las manos cuando Karina Milei decidió la estrategia electoral a mediados de marzo de ir solamente con puros liberales, salvo algunas cuatro provincias. Pero no hay una persona. De hecho, hoy también estuvo dando vueltas la presentación de la renuncia de Mariano Cunio Libarona. Dando vueltas. Ministro de Justicia. Ministro de Justicia,
que tiene un reemplazable al que Santiago Caputo le tiene mucho aprecio, que es Guillermo Montenegro, y eso podría acontecer después del 10 de diciembre. Bien. Independientemente de esto, creo que sí, que Santiago Caputo le tiró la carrocería encima y que ellos dicen que no lo hicieron. El despacho de Santiago Caputo dice: nosotros no quisimos subir el volumen. Solo le rayamos el auto. Claro, no quisimos subir el volumen, no tenemos nada que ver con esto, pero hubo una nota la semana pasada que apareció en Infobae en la que figuraba que Guillermo Francos había tenido 50 reuniones con funcionarios de la embajada china, lo cual es una mentira. Tuvo solamente, según lo que nos contabilizaron desde el despacho de Francos, de 14 contra 47 de delegaciones norteamericanas. Bien. Toda una operación alrededor justamente de la posibilidad para vincularlo de a Francos más a China. Y esto China es respuesta también a lo que significó la salida de Franco luego que Besen dijera que planteaba la necesidad de romper relaciones con Guillermo Francos, poniéndole el pecho a las balas del ministro de Economía nuevo que tenemos. En ese sentido. Bueno, va a ser interesante seguir esta historia que nos cuenta Fabián en estos días, sobre todo después de la elección, me imagino. Fabián, de la Marina Mercante trajiste un testimonio, ¿por qué? Lo podemos pasar, sí, se lo puedo pasar a Nico ya. Ah, pensé que estaba, pero estaba armado. Paso, o contalo si querés, no hay segundito. problema. Vamos con uno solo de los audios, porque hoy salió se conoció una resolución de justamente el gobierno nacional. No sé si se acuerdan que había planteado, a partir de la desregulación de la Marina Mercante, la posibilidad de intervenir en todo lo que es el derecho de huelga de los trabajadores de la Argentina. Bueno, sí, claro. Escondido en una nueva regulación de la actividad. Claro. Se lo había pasado a Fernando. ¿A Nico? ¿O a Ale? Ahora se lo paso. Bueno, perdón, pensé que estaba mala mía. No pasa nada. Pero lo que viene a reponer esta nueva legislación es otra vez, pero de manera escondida, la posibilidad de que mediante waivers, o sea, a través de permisos, los buques extranjeros puedan circular como los nacionales en los ríos. Ah, mira vos. Esto es lo que... ¿Lo tenemos, Charlie? Ahí se lo mandé. El titular, en este caso, de los capitanes de la flota mercante argentina, se llama Mariano Moreno. Mira vos. Lo que acerca justamente es el testimonio en función de que están en peligro 100.000 puestos de trabajo. Ellos solamente, los capitanes, son 2.000, pero luego tenés todo lo que significa los enfermeros, los marineros, y lo que tiene que ver también con la construcción, porque hay una cuestión muy importante que tiene que ser, que él ahora va a decir en el testimonio, del transporte para la obra pública, que está vinculado justamente a la Marina Mercante, y esto está siendo desmantelado. Escuchamos. Y hoy estamos hablando de un mundo yo no creo que seamos en total menos de 100.000 personas, de 100.000 trabajadores. ¿Esto en qué ha afectado? Es que hoy tenemos una gran masa de trabajadores que no pueden ejercer su trabajo, que no tienen posibilidades de insertarse en el mercado laboral, porque estas políticas han ido avanzando sobre todos los sectores. En el sector, por ejemplo, de la arena y piedra, esos buques especializados o que extraen la arena para la construcción del río y después, la vuelcan en sus determinados puertos para que los camiones la distribuyan en las obras, en los corralones, eso hoy está paralizado totalmente. El hecho de haber paralizado la obra pública ha puesto a trabajar esta actividad en un 40% en el mejor de los casos. 100.000 laburantes potencialmente es un montón. Además es muy cruel en la forma en que lo hacen. ¿Por qué? Porque estos waivers lo que tienen es un permiso por 30 días para operar. ¿Qué hacen los tipos cuando se le vence el permiso? Dejan el barco, pero se lo asignan a otra empresa. Porque si no, deberían incorporar personal nacional. Claro. Entonces lo que hacen, de esta manera, eluden el tiempo de duración efectiva de la posibilidad de laburar con bandera de otro país y engañan, entre comillas, a
a los trabajadores. Muy buen testimonio en función del tema que trae. Se habla bastante poco y más allá de lo particular del derecho laboral, cuando hablamos de la manera mercante está hablando de soberanía, digamos, ¿no? Claro. Absolutamente. Del control de lo Sin que duda. se comercia en vías navegables. Gracias, Fabi, No, como al siempre. contrario, a ustedes. 5:40 tanda, viene Néstor, viene Luispa y nos queda alguna que otra historia más hasta las 6. Somos Radio AM530. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá, escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Tal Costa en la tarde, la 530 en la tarde, de que vuelvan las ideas. Nos trasladamos un poquito más al sur de Brasil, nos vamos a la República Oriental del Uruguay porque pasan cosas importantes, Néstor, allí. Bueno, ahí en agosto yo comenté que la Cámara de Diputados del Uruguay había dado media sanción a la ley de eutanasia, y ayer el Senado, por 20 votos sobre 31 que componen la Cámara Alta de Uruguay, todo el bloque del Frente Amplio y algunos senadores del Partido Colorado y el Partido Nacional o Blanco aprobaron finalmente la ley de eutanasia, lo cual es un avance y un hecho histórico para América Latina. Hay otros países que tienen alguna legislación sobre muerte asistida, pero es distinto, ahora vamos a explicar la diferencia. Hubo un fallo una vez en Ecuador que aprobó por un caso específico la eutanasia, pero es algo que hay en muy pocos países del mundo. Esta autorización a que una persona en determinadas circunstancias, por una enfermedad incurable o por un momento de sufrimiento realmente muy alto, y por supuesto con una junta médica, con una serie de restricciones, pueda solicitar terminar con su vida, ¿no? Se votó ayer, como digo, en el Senado con una amplia mayoría. La ley se llama de muerte digna, y lo convierte así en el primer país de la región, insisto, hay algunos con otras excepciones, en sancionar la eutanasia a través de una votación legislativa. Algunos de los detalles de la ley es que los que tienen que acceder deben ser mayores de edad, deben tener plena capacidad psíquica y padecer una enfermedad sin cura o que sea irreversible. También se les exige que sean ciudadanos uruguayos o extranjeros que vivan en Uruguay durante bastante tiempo. Y además la participación obligatoria de una junta médica con varias apelaciones, ¿no? Tiene que asistir a la decisión un médico generalista, un médico especialista en la enfermedad que padece esa persona, un psiquiatra, y por supuesto también la persona que decide tomar esa decisión tan dramática, ¿no? Puede revertirla o puede arrepentirse en cualquier momento del proceso. La diferencia con la muerte asistida es que en los países que figura o que se aprueba, el médico, el profesional, le entrega una medicación a la persona que decide terminar con su vida, pero el que toma, el que sigue el procedimiento es el paciente. En el caso de la eutanasia es el médico el que le aplica la inyección o la droga que sea para terminar con su vida, ¿no? Lo cual esto por supuesto involucra otras cuestiones de tipo moral, claro, y demás, ¿no? De parte del profesional médico. Sí, claro, claro. ¿No? Los países que han tenido leyes de eutanasia, la mayoría son los pequeños países del norte de Europa. Creo que Países Bajos fue el primero, pero también Bélgica, Luxemburgo. España tiene una legislación. Después Canadá, Nueva Zelanda, Austria, Australia y Estados Unidos también, pero la mayoría, insisto, son leyes de muerte asistida, donde el profesional, insisto, le indica a la persona, a veces clandestinamente y a veces por ley, digamos, la persona que tiene más dinero lo pueden hacer, cómo debe hacer para terminar con su vida. Este es un caso distinto, este es el médico que tomada la decisión lo acompaña y le aplica. ¿Y familiares pueden tomar una decisión si es que los pacientes no...? No, el único que está autorizado es la misma persona que se puede arrepentir o no. Por eso está el tema de la psiquiatría, tiene que estar con sus facultades mentales perfectamente para tomar una decisión a conciencia, ¿no? La familia acompañará el proceso, pero no tiene voz. No, quiero decir, digamos, personas que quizás no son conscientes o... No, por eso, en ese caso no puede, porque una de las condiciones es que haya un psiquiatra que demuestre que está en su voluntad y en su conciencia en plena función para determinar porque está sufriendo mucho, porque ya la etapa de su enfermedad es irreversible, sobre todo el tema de la irreversibilidad, ¿no? Claro. Y de un sufrimiento que, bueno, también hay que hacer una discusión, cuál es el grado de... Claro, por eso ¿cuál es el umbral de sufrimiento que...? Bueno, pero ahí sí lo decide también la persona en consumo con los médicos, digamos, ¿no? Pero la persona es la que decide si hay mucho sufrimiento o no hay mucho sufrimiento. Me parece que eso es clave. Y por eso cuando lo decide finalmente un paciente y lo autoriza el médico, vienen otras instancias, no es inmediato, es un proceso que tarda, porque empiezan a intervenir otras personas. Por ejemplo, el médico especialista en la enfermedad específica que tiene esa persona, a ver si se puede revertir o no, el psiquiatra, hay una junta médica, es decir, hay varias instancias que están contempladas en esta ley que se aprobó en Uruguay. La verdad es que no seguí el debate para nada, pero me imagino que la Iglesia Católica habrá puesto sus... Bueno, ahí iba a decir, el Estado uruguayo, como sabemos, es un país muy particular en la región, tiene completamente separada desde siempre, o desde hace muchos años, o muchas décadas, a la Iglesia del Estado.
Yo siempre digo que Montevideo es no sé si la única, pero es la única ciudad donde vos vas a la plaza que está en el final del 18 de julio y la catedral no está ahí. Vos vas a Bogotá, vas a Santiago de Chile, acá en Buenos Aires tenés la plaza, el poder estatal y la catedral. Sí. En Uruguay está a varias cuadras de ahí, ¿no? Es simbólico, o sea que no sé si quiso intervenir o no la Iglesia Católica Uruguaya. Si quiso intervenir, seguramente no se le prestó la misma atención que se le hubiese prestado en países donde el catolicismo y la Iglesia está muy pegada a la función estatal. Además sucede, también me imagino, que se toma una decisión, se convalida una decisión, que como nos pasa a nosotros acá, abre otras discusiones, claro. Es decir, destraba un montón de otras discusiones. Si avanzamos en este sentido porque ponderamos ciertos valores respecto de otros, claro, o modificamos la escala de valores a partir de las cuales se pueden hacer algunas cosas y otras no, eso abre un montón de otras posibles discusiones a claro, futuro. Entonces podemos avanzar en tantas otras cosas. Así es. ¿No? Bueno, muy interesante, Néstor 553. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, Luis, ¿para qué nos quedó por allí? Bueno, algunos títulos a esta altura, ya estamos cerrando el programa, pero hay que seguir de cerca la denuncia que hicieron los trabajadores. En realidad es un grupo de trabajadores despedidos de la empresa Lácteos Vidal. ¿Qué es lo que ocurrió? Este grupo de trabajadores fue despedido después de una huelga en el año 2022. No fueron reconocidos ninguno de sus derechos con ese despido. Tienen a su favor decisiones favorables de la justicia, pero como la empresa además aduce distintas cuestiones económicas, estaría presentando problemas económicos, los trabajadores hicieron una investigación, están difundiendo una investigación, no digo que la hayan hecho ellos personalmente, pero la están difundiendo. Una investigación que da cuenta de distintos vínculos de la empresa Lácteos Vidal con determinadas empresas y movimientos de dinero que demuestran que la empresa, está en el negocio grande, por decirlo de alguna manera. No nos indemnizan a nosotros, miren lo que está haciendo, así surge toda esta cuestión, ¿no? Miren lo que está haciendo la empresa Lácteos Vidal. Bueno, en principio estarían demostrando que esta empresa tiene operaciones por $3 millones con la empresa Wright Brothers Aircraft Title, que es una empresa de traslados aéreos que tiene este nombre así pomposo. Sí, el negocio de Fred Machado, ¿no? Que es el negocio de Fred Machado, efectivamente, y de allí, de hecho, habrían salido los $200.000 que recibió José Luis Espert en el año 2023. Claro. Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué todo tiene que ver con todo? Bueno, porque además estos trabajadores presentaron pruebas según las cuales Lácteos Vidal fue aportante de la campaña de Patricia Bullrich como candidata a presidenta cuando todavía lo hacía por Juntos por el Cambio en el año 2023. De nuevo, aportes ligados o con conexiones, todo esto lo tiene que demostrar la justicia, por supuesto, con Federico Fred Machado, aportes para una campaña presidencial. Así que, no es la única. Sabemos también que la diputada Villaverde, que se está presentando ahora como candidata a senadora, creo que en la provincia de Córdoba, corregime, en la provincia de Córdoba, Villaverde. No, es Río Negro. Río Negro, perdón. En la provincia de Río Negro también está acusada de narcotráfico. De hecho, tuvo una causa y tuvo una condena por narcotráfico, con lo cual se van sumando distintos candidatos de la Libertad Avanza muy vinculados a este tema, para no mencionar también el hecho de compartir el famoso abogado, ¿no? Que incluye al mismo presidente Javier Milei. Bueno, veremos hasta dónde llega el asunto. ¿Será el tema, se meterá muy profundamente con todo lo que cuentan los trabajadores de la empresa? Hay elementos como para que se meta en la discusión de campaña. Veremos hasta dónde llega, hasta dónde prende. Porque una cosa es Espert y otra cosa es Bullrich. ¿Estamos de acuerdo? Yo no veo grandes diferencias, pero entiendo a qué te referís. Bueno, estamos por cerrar. Tengo novedades para el único equipo de grande que sigue en la competición de la Copa Argentina. Me refiero al Club Atlético River Plate. Hay novedades. Porque se confirmó que la semifinal de la Copa Argentina, que va a jugar frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, tiene fecha próximo viernes 24 de octubre
10 y 10 de la noche en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. ¿10 y 10 de la noche? Sí, Hay un así cambio. es. Una gran noticia. ¿Escuchaste, Nick? Bueno, no, a vos no te conviene. Estás liberado, mi amigo. Estás liberado. Sí, bueno, sí, es esta, a tu Nico, es elección. esta, A tu es elección. esta, Nico. A tu elección. No te queda mucho más, te digo. O sea, agarrá esta, mi amigo. Agarrá viaje porque es esta. Bueno, River frente Independiente Rivadavia. Bien, porque el horario anterior, te digo por qué lo celebro el cambio, porque el horario anterior era a las 18 horas. Pero no había confirmación. Sí, había confirmación. No, se confirmó ahora. Entonces yo tenía mal el dato. Por ahí había algún rumor en algún punto. Sí, de hecho, te muestro el teléfono, lo tengo Bueno, agendado. el otro partido, la otra semifinal, para mí es un partidazo, y yo tengo mi candidato para Copa Argentina, ya se los dije. Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors van a jugar el día anterior, el jueves 23, 9 y 10 de la noche, en el Gigante de Arroyito, que como ustedes saben, es el estadio del Club Atlético Rosario Central. Esperá, ¿y cuál es tu candidato? Belgrano de Córdoba. Ese es tu candidato. Sí. Muy bien. Creo que lo he dicho No, con anterioridad. Tiene buen equipo, pero eliminar tiene muy buen Independiente. equipo. Hay que ser un buen equipo para eliminar a Independiente. ¿Vos decís? Tiene buen equipo. Tiene buen equipo. Argentinos también, ojo. Sí, yo lo voy a decir con Es total... lindo partido, va a ser lindo partido. Con suma humildad se lo voy a decir. Yo creo que el mejor equipo en este momento del fútbol argentino es Rosario Central. Lo digo con humildad. Con humildad. Qué bárbaro. Pero Belgrano juega bien. ¿No hay penal? No hay penal. ¿No fue penal? Sí, fue penal. Claro que fue penal. No, pensé que habían silbado. Y está muy bien expulsado Aliendro también, además. Pero bueno, dicho esto, bueno, son semifinales de una competencia muy linda. Muy linda, muy valiosa, una competencia muy valiosa. ¿Tienen el dato? Puedo aportar un elemento acá. ¿Tienen el dato de cuándo se juega la final del Mundial Sub-20? Me imagino que es el domingo. Sí, es el domingo, si no me equivoco, 18:45. 8 de la noche. Ahí, me equivoqué. 20 horas del domingo. 20 horas del domingo. ¿Me ¿Lo vieron ayer el partido contra Colombia? Sí, señor. Sí. De a ratos. Me gusta. Juega bien. Juega bien. Y me gusta que tiene el estilo o el espíritu del juego de la selección mayor, ¿no? Tocar siempre por abajo, salir jugando. Hay un proyecto. Hay una impronta, ¿no? Hay un proyecto en la mayor y en las inferiores, me sale siempre. Mirá que estaba juveniles. En las juveniles. Me viene muy bien porque el domingo a las 6 juega Central, así que no se superpone nada. Muy ¿Con bien. quién juega Central? Con Platense, en el Gigante de Arroyito. Bueno, abrazo al Calamar. Sí, está bien. Total, hay otra fecha después, no se preocupen, sigue el torneo. Bueno, quiero decirles otra cosa. Había un rumor, y con esto vamos cerrando, había un rumor de que, en realidad no era un rumor, está confirmado que hubo una consulta de Estado a Estado, no a través de la Asociación de Fútbol Argentino, sino de Estado argentino y Estado chileno, sobre si habría protocolo de seguridad por las dudas que al presidente de la Nación, Javier Milei, se le ocurriera ir en plena campaña electoral a ver el partido, a ver la final de Argentina Sub-20. Mirá que tiene actividad de campaña, mañana la repasamos, pero tiene actividad de campaña el fin de semana, en el interior del país. Yo no estoy diciendo que haya una decisión, ni siquiera que el presidente. Yo lo que digo es que lo confirmado. De hecho, Adorni dijo que era una fake la posibilidad concreta, pero sí hubo una consulta, sobre todo hacia Carabineros, para ver si se podía disponer un protocolo de seguridad en caso de que Milei vaya. Milei, anda al interior, anda a campaña. Yo creo que más allá, puedo comprender que quiera, la verdad, estar en una final y un presidente mostrándose poseído por un elemento muy importante de la cultura popular, no me parece una locura que quiera hacerlo. Creo que acá hay que medir los riesgos, porque no le está saliendo las cosas bien a Milei, ¿no? Los riesgos futbolísticos, decimos. También, porque si ocurre algo que no viene ocurriendo en todo el torneo, que es la presencia de Milei, y de repente el resultado no es el que esperamos. Claro, es bravo. Nunca se sabe cuál es la chispa que termina con todo, ¿viste? Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Igual no es un partido fácil, No es un partido fácil. No es un partido Marruecos fácil. juega bien, me hubiese encantado una final Argentina-Francia. A mí también. Que tampoco era fácil, pero bueno. No. Se quiere ir con Marruecos, mucho mejor con Marruecos. ¿Cómo Argentina? Yo prefería Argentina. La final con Francia ya fue, ganó Argentina. Hay que revalidarlo todo el tiempo, eso. Nicolás Cava, no sé dónde tiene que ir, pero se quiere ir, así que viene Andrea Recupero a continuación. Mañana 4 de la tarde la seguimos. Chau. Chau.